Lo que llamas objeto podría no existir como crees. Oswagail, la estructura ontológica de la coherencia. Esto no es una doctrina, no busca convencer, solo expone estructura. Capítulo 9. El error de pensar en objetos. Muchos sistemas científicos, filosóficos y religiosos operan bajo un supuesto implícito, que la realidad está compuesta de objetos. Ese supuesto parece evidente porque el lenguaje nombra cosas, la percepción delimita figuras y la supervivencia exige distinguir. Pero utilidad operativa no equivale a estructura ontológica. Un objeto, en sentido estricto, se define como algo con identidad propia e independiente, límites intrínsecos, existencia autosuficiente y permanencia sustancial. En una ontología relacional estricta, ninguna configuración cumple simultáneamente esas condiciones. El objeto no es entidad fundamental. Es una simplificación funcional que permite orientación práctica, interacción operativa, comunicación estable y estabilización de atención, pero no describe la arquitectura relacional subyacente. La percepción distingue figura y fondo, delimita contornos y estabiliza dinámicas complejas. No falsea la realidad, la simplifica para operar. Un árbol no es un objeto aislado, es un proceso biológico y relacional que la atención estabiliza como unidad funcional. El lenguaje transforma procesos en sustantivos. El cuerpo, la mente, el yo, el alma. Esto facilita comunicación, pero puede inducir la impresión de sustancia fija. El error surge cuando el símbolo sustituye la estructura relacional. La ciencia utiliza objeto como herramienta descriptiva. Sin embargo, análisis más profundos revelan partículas como probabilidades de interacción, campos como redes relacionales y masa como forma de interacción. El objeto funciona como modelo útil, no necesariamente como fundamento ontológico final. Pensar en objetos puede generar sensación de posesión, impresión de permanencia rígida e identificación fija. El apego y el temor al cambio surgen cuando la estabilidad relacional se interpreta como sustancia inmutable. El error más estructural consiste en asumir que el punto focal es una cosa. No es entidad independiente. No es núcleo sustancial, no es centro fijo. Es configuración relacional sostenida por memoria, atención y coherencia narrativa. Si se piensa en objetos, el cambio se interpreta como pérdida, la muerte como destrucción y la transformación como amenaza. En arquitectura relacional, el cambio es reconfiguración de coherencias, no aniquilación de sustancia. Algunas interpretaciones religiosas han descrito a Dios como entidad separada, al alma como cosa transportable y al cielo como lugar sustancial. Estas formulaciones refuerzan ontologías objetivadas. Oswagail
propone una lectura relacional en lugar de sustancial. Si el yo se concibe como objeto, puede imaginarse como portador permanente de culpa o como merecedor ontológico de premio o condena. En ontología relacional se observan coherencias e incoherencias funcionales, no sustancias morales fijas. Oswagael sustituye objeto por proceso, relación, función y configuración coherente. Nada es entidad aislada. Todo es configuración relacional activa. La identidad es estabilidad temporal de relaciones coherentes. Cuando la configuración cambia, la identidad se ajusta. No se destruye cosa alguna, se reconfigura un patrón. Si no hay sustancia independiente, no hay aniquilación de entidad fija. La muerte puede describirse como disolución de una configuración funcional específica, cierre de una arquitectura experiencial particular y reconfiguración relacional. Esto no minimiza la experiencia del cambio, pero evita interpretarlo como destrucción absoluta. Mientras se asuman objetos, la libertad parece amenaza a la permanencia. En arquitectura relacional, la libertad es posibilidad de reconfiguración coherente. Nada es absoluto por ser objeto. Toda configuración merece consideración por su coherencia interna, su función relacional y su integración en el campo. Esto reduce idolatrías y absolutizaciones ontológicas. Operar sin objetivismo implica observar procesos en lugar de fijaciones, atender dinámicas relacionales, flexibilizar identidades rígidas y permitir ajustes coherentes. No elimina la experiencia concreta, la reinterpreta estructuralmente. Amor. Toda configuración es relación dentro del campo. Libertad. Ninguna forma necesita fijarse como sustancia. Respeto. Ninguna configuración requiere absolutización. El objeto es simplificación funcional. La relación es estructura subyacente. Mientras se absoluticen cosas, el cambio parecerá pérdida. Cuando se reconozcan procesos, el cambio se comprenderá como reconfiguración coherente.